niazolán, pero tengan en cuenta que el paciente, yo le puse la máscara de reservorio con la cánulas nasal en la preoxigenación, pasaron los 3 a 5 minutos y el paciente desatura todavía a 90, existen altas chances que rápidamente desaturen más todavía. Así que después, si quieren, vamos a hablar de algunas cuestiones que se pueden llegar a realizar en ambientes controlados que podrían mejorar la saturación previa a la intubación. Fíjense, si arranco con 90 de saturación, ya directamente con la preoxigenación que hice, rápidamente cae en segundos, cae la saturación y puede entrar en el paro cardiorrespiratorio por hipoxemia el paciente. Entonces hay que tener en cuenta que, como repito, el que vaya a intubar trate de asegurar la intubación en el primer intento, ¿sí? Eso me parece que es importante recalcarlo, ¿sí? Evitamos las ventilaciones, ¿sí? En el caso de hacer ventilaciones porque lo decidimos hacerla, porque el paciente desatura y tratar de hacerlo con la máscara bien coaptada, ¿sí? Con la técnica de 2 operadores, pero si decidimos hacer ventilación presión positiva, lo ideal es utilizar las máscaras laringeas o supraglóticos, que disminuyen las posibilidades de que haya aerolización, que fugue el aire y que haya aerolizaciones. Recordar no usar flujo mayor a 6 litros por cánula nasal, así que también aumenta la aerolización. Y otro tema que está bueno tocarlo es el uso de videolaringoscopía versus laringoscopía directa. Nosotros lo que estamos hablando en el comité es que en nuestro medio el uso de videolaringoscopía no está totalmente expandido, no todos los lugares cuentan, la verdad muy pocos servicios de los que hemos charlado tienen videolaringoscopio y lo utilizan habitualmente. Entonces lo que nosotros decidimos usar como recomendación es usar el dispositivo que uno está habituado a utilizar, ¿sí? No empezar a yo me traen un videolaringoscopio hoy y me pongo a usar videolaringoscopía con estos pacientes porque requiere una curva de aprendizaje, este tipo de instrumentos, y lo ideal es primero hacerse la curva de aprendizaje antes de empezar a utilizarlo. Pero en el mundo van a ver que las recomendaciones es el uso de videolaringoscopía por sobre la laringoscopía directa. Principalmente porque el médico, lo que tendemos a hacer cuando no vemos bien, y más con el equipo de protección completa, es acercar la cara al paciente y exponernos mucho más a las secreciones y a las posibilidades de contagiarnos, ¿sí? Entonces, la recomendación a nivel internacional de videolaringoscopio se basa principalmente en eso, ¿sí? Fíjense acá hay una imagen un videolaringoscopio que está conectado a un monitor a su vez, y ven como el paciente, el médico no tiene por qué acercar la cara, ¿sí? Pero requiere una habilidad de práctica de hacer la idea de que uno tiene que mirar una pantalla, similar a lo que pasa con las laparoscopías, lo que es cirugía, ¿sí? Si bien no tiene una pequeña complejidad, uno puede entrenar y aprender a utilizarlo. Y el tema también de disponibilidad por lo costosos que son estos aparatos. Nosotros nos contactamos con un ingeniero, Alfredo Rosselli, que se puso a disposición nuestra para ayudar en lo que podía en este contexto de pandemia, y diseñó, a partir de un videolaringoscopio previo norteamericano, un Air Angel, hizo un desarrollo en nuestro medio de 2 videolaringoscopios. Ustedes saben que hay 2 tipos, principalmente, de videolaringoscopios, el hiperangulado y el de rama Macintosh, que es este primero que vamos a ver, el Macintosh. Cada uno tiene su beneficio. El primero, el tipo 1, el tipo Macintosh, que es muy parecido, es similar, la rama es muy similar a la que utilizamos nosotros, permite la visualización directa, ¿sí? Además, si tenemos una falla del video, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El operador puede mirar de forma directa, hacer la laringoscopía directa y ver ante eso, ante un empañamiento o secreciones espesas que no obstruyen la visión de la cámara, ¿sí? Esa es la ventaja que tendría, y es el que recomiendan usar de inicio, ¿sí? El uso de un videolaringoscopio del tipo CMAC, o sea, de Mac, de rama Mac, junto con la Bushi. Eso, por ejemplo, es lo que recomienda George Kovac, es el de entrada. El otro, el hiperangulado, que es el otro tipo que también desarrolló, tiene la forma muy parecida a esta rama CIMAC de Blade, o al GlideScope, o al Magraph. El hiperangulado tendría el beneficio en aquellos pacientes con parámetros de vía edificio, o aquellos pacientes que no podemos poner en posición del fateo, ¿sí? O tienen algún tipo de inmovilidad cervical, pero tengan en cuenta que la desventaja es que no permite una visión directa, como ocurre con el tipo Macintosh, ¿sí?
En ambos, en los dos tipos de videolaringo, puede utilizarse y se utiliza la buji con algunas diferencias. En el hiperangulado, recuerden que la buji tiene que tener una angulación, tiene que estar curva, ¿sí? Entonces no habría que usar la buji recta como viene en el paquete, sino habría que utilizarlo curvo. Este videolaringo impresos en 3D que desarrolló Alfredo acá en nuestro medio, que lo liberó para que todos lo puedan imprimir, tiene unas especificaciones técnicas de los materiales. Uno se puede conseguir un boroscopio USB de estos y conectarlos a un celular o a una computadora o a una tablet y puede empezar a entrenar en lo que es videolaringoscopías. No significa que ya recomendemos utilizarlos ahora, todos intúen con esto, de ninguna forma. Esta es una aproximación a lo que es la videolaringoscopía y es una buena forma de empezar a entrenar en esto sin tener gastos significativos para los hospitales, ¿sí? De todas formas, ¿cómo se llama? Requiere, como dije, una curva de aprendizaje. Acá les voy a mostrar, yo lo hice con un muñeco el otro día en el hospital, para mostrarle la rama Mac, cómo funciona, y ya está todo adaptado el canal para poner la camarita, el boroscopio ese de 5,5, y fíjense en el muñeco, se escucha el audio igual ahí, pero fíjense, lo ven que se ven con el celular directamente, yo no acerco la cara, nada, ahí está la epiglotis, ahí se ve una pequeña tracción, y se ve la glotis, ahí lo usé con el tubo enmandrilado, ¿sí? Se puede usar la buji, se recomienda la buji en el primer intento, ¿sí? Pero para que vean cómo se ve. El celular, recuerden, si lo van a usar con el celular, pónganlo en modo avión para que no se vean las publicidades del programita, que se baja uno. Y el hiperangulado, que recuerden que que es un poco más complejo cuando uno empieza a utilizar un videoaeroscopio, por lo menos a mí me costó más. Fíjense, la rama bien curva. Este quizás es útil en aquellos pacientes con alguna sospecha de lesión cervical, en trauma, etc. Pero fíjense lo bien que se ve. Acá justo agarré un tubo que no tenía ni matriz ni nada, pero sepan que hay que hacerle una curvatura similar a lo que es el videolaringo. La visión en primer plano, que se ve perfecto la epiglotis, no es la recomendada en estos, porque podemos tener alguna dificultad al pasaje del tubo, cuando toca con el signo de Koba, que toca con los anillos traqueales. ¿Sí? Entonces lo recomendado es tener una visión panorámica. Pues después, si quieren, charlamos un poco más de eso, pero la forma de ejemplificador y la accesibilidad de estos videolaringos, quieren después se los paso. Si conocen a alguien que imprima 3D, uno puede adquirirlo, se compra la camarita y ya puede empezar a practicar con lo que es videolaringo. No les digo para usarlo ya en todos los lugares, como les dije, en el contexto de pandemia, pero ya para tener accesibilidad en todos los medios. Asegurarse de la intubación en el primer intento. ¿Sí? Esto principalmente si uno está familiarizado con el uso de las buji, nosotros recomendamos el uso de esto. También basado en recomendaciones de otros lugares. Este es el estudio más importante, después si quieren léalo, es un randomizado del año 2018, publicado en la revista JAMA, que comparó el uso de buji, usaron el videolaringoscopio CMAC, rama Macintosh, tipo Macintosh, usaron en un grupo la buji y en otro un tubo entraqueal con mandril. Y se encontró más éxito en la intubación en el primer intento en el grupo que usaron buji. Tanto en el CORMAC 1, en el CORMAC 2 y en el CORMAC 3. Y fíjense que la diferencia importante fue en el CORMAC 3, principalmente el 96% contra el 40%. Por eso también, si uno no está entrenado en el uso de buji, empieza a entrenarse, porque sirve para todo, sirve para trauma, para todo, y en estos casos es sumamente útil. ¿Sí? Una vez que pasó el tubo, otro punto clave a tener en cuenta es el inflado inmediato del balón, ¿sí? Del tubo endotraqueal. Entonces ahí la jeringa está mal, la jeringa está llena de agua, tiene que tener aire, justo mostré esa foto. Pero tengan en cuenta que para no perder la jeringa, está bueno si tienen preparado el tubo, tener listo la jeringa ya colocada en el tester, ¿sí? Para no perderla. Entonces inflar inmediatamente una vez que pasó el tubo y recién ahí chequear con las ventilaciones, ¿sí? El ambú debe tener el filtro antimicrobiano, eso lo vuelvo a repetir, ¿sí? La recomendación a nivel internacional es el uso de capnografía, ver la curva normal de capnografía es lo que se recomienda. Sé que en muchos medios no tenemos, así que bueno, si tenemos estetoscopio,
si no se puede hacer el cálculo con algunas reglas, reglas para medir la distancia que uno puede colocar el tubo. Si tiene ecografía y el ecógrafo lo usan en estos pacientes, también puede utilizarse como medio de confirmación. Y en cuanto a lo que es el respirador, una vez que ya el paciente lo conectamos, recuerden colocar en ambas ramas, en la rama expiratoria y en la inspiratoria, filtros antivirales, antimicrobianos, y además del filtro que vamos a conectar directamente al tubo traqueal. Y la aspiración cerrada. ¿Sí? Recordar que disminuye mucho las posibilidades de aerolización y ponernos en riesgo a nosotros los médicos que vamos a entrar al shock room. Como puntos claves para terminar, y después si quieren hacemos algunas preguntas, la protección completa del médico que va a intubar y del equipo que entra en shock room, ¿sí? Especial precaución en el momento de retirada del equipo, que es donde se encontró que se producen los mayores errores. La intubación por el más experimentado, ¿sí? Con todo el arsenal posible para lograr la intubación en el primer intento, la secuencia de intubación rápida la que tenemos que utilizar, evitar la intubación vigil, o aquella intubación, como dicen algunos, intubación con sedación sola. Entonces tiene que tener una buena parálisis el paciente, con dosis altas de paralizantes. Y otro punto clave es el entrenamiento, ¿sí? Entrenar con los equipos de alta eficacia, simular escenarios, ¿sí? Trabajar en equipo, entrenar con el compañero que va a estar en el momento de la intubación, así cuando llega el momento tenemos menos estrés y ya sabemos cómo hacer y cómo seguir cada punto. Creo que nada más, y así que los dejo, no sé si quieren preguntar algo, o quieren que les pase un video de vuelta, les muestre alguna cosa. Dígame, Natalia. Guille, ¿querés contarnos un poco del tema del traslado del paciente, digamos, una vez intubado, sí, ya sea para llevarlo a la terapia, digamos, de ese tema? Principalmente... Para el tema de la vía aérea, porque surge siempre la duda del tema de el ambucearlo, si lo llevamos, digamos, con el filtro, digamos, esas medidas de seguridad que uno puede tener en cuenta. Sí, antes del traslado me gustaría poner tener unos puntos así que me parecen importantes. Uno intuba al paciente, ¿sí? Se quedan hipoxémicos inmediatamente después de la intubación. No es que inmediatamente recuperan la saturación de forma inmediata. Entonces, recuerden también el retraso del saturómetro, ¿sí? Que a veces uno coloca el saturómetro y no recupera la saturación rápida. Hay una variación de 60 segundos hasta 120 segundos que puede tardar en reflejar la oxigenación real del paciente, ¿sí? Y que después del paciente nos tenemos que quedar reanimando en el caso de que el paciente ya sea hipotensado, ¿sí? Colocándole los parámetros de respirador adecuados para cada paciente. Y ya que estamos ahí, nosotros ya tendríamos que estar colocarle la vía central si no la tenía, colocarle la TAM, trabajar un rato con el paciente y después plantear la derivación al tomógrafo, por ejemplo, o a terapia intensiva. En el lugar donde yo trabajo, el paciente que va a entrar a mi shock room probablemente se quede en el shock room, porque justo contamos con el shock room en la sala de terapia intensiva que tenemos nosotros, porque ya contamos con lugar para seguir atendiendo al paciente. En otros lugares quizás haya que realizarse la derivación a la terapia intensiva. Entonces, los cuidados del traslado tienen que ser importante el uso de un respirador de traslado con los filtros, ¿sí? El filtro tiene que estar colocado, ¿sí? El antimicrobiano, el mismo que habíamos hablado antes, que vaya a la tubuladura, o en el caso de que vamos llevándolo con el ambú y oxígeno, debe tener el filtro colocado, ¿sí? Y el traslado debe realizarse con el equipo de protección completa. No sé si... Nosotros tenemos lo que es una sábana plástica también, llevarlo un poco más empaquetado. Hay un par de preguntas, Guille, ¿querés que te la vaya leyendo o las querés leer vos? A ver, para que Quedó una pregunta pendiente de Mercedes Báez que dice, la campaña de sobreviviendo a la sepsis se recomienda la cánula de alto flujo. ¿Cuál es el criterio por el cual no se recomendaría en este tipo de pacientes? En realidad, la realidad, y después lo van a ver, hay muchas cosas que inicialmente no se recomendaban y después se empezaron a recomendar. Pero hay que tener en cuenta, si usamos cánulas de alto flujo, en nuestro medio es poco frecuente, debería realizarse en habitaciones con presión negativa,
no en todos los lugares disponemos. No sé si en el lugar donde trabajan ustedes cuentan con ese tipo de habitaciones, pero la cánula de alto flujo, como su nombre lo dice, alto flujo, hace que haya mucha aerolización del virus. Entonces es peligroso utilizarlo. Y además, el uso, como le dije hoy, la cánula de alto flujo y la ventilación no invasiva, generalmente en algunos pacientes pueden llegar a retrasar la intubación. Por eso algunos dicen que no hay que utilizarla. Pero sé que en España, en Estados Unidos incluso se utilizan mucho las cánulas de alto flujo y se están utilizando cada vez más en las últimas semanas más. Así que eso va variando, son unas cosas que van variando día a día. Te voy a hacer otra pregunta. Perfecto. De la barría preguntan, si hace falta colocar 3 filtros antimicrobianos, ¿alcanzaría solo con un filtro a la salida del tubo? En realidad recomiendan el uso de los 3 filtros por el hecho de los riesgos de las desconexiones, ¿sí? Cuando uno usa la aspiración o para disminuir los errores, es utilizar los filtros. Se podría utilizar un solo filtro, en realidad, pero recuerden, recomiendan los 3 por el hecho de disminuir los errores, y cuando utilizan y calibran el respirador hay que calibrarlo con los filtros colocados. Pero el filtro en la rama expiratoria protege al respirador y en la inspiratoria protege al paciente por si el respirador llega a estar contaminado. Así que nosotros utilizamos por defecto en todos los pacientes ya de entrada los filtros en ambas ramas. ¿Sí? En caso de Perfecto. El doctor Pescara Gustavo pregunta por el boroscopio. ¿Cuál sí. recomendás? Porque hay varios en el mercado. Tiene que ser un boroscopio de 5,5 milímetros, que es el que está diseñado para que entre en el orificio de los videolaringos, esos que les mostré en los dos. Tiene que ser de 5,5. Hay distintos precios, pero la mayoría creo que no pasa de los 1.000 pesos, son económicos dentro de todos. Recuerden que estos había que limpiarlos después, son resistentes al agua, ¿sí? Pero se puede utilizar los amonio cuaternario, los esterilizantes, los desinfectantes que se utilizan habitualmente. ¿Sí? Hay que esterilizarlos. Y tiene una vida útil también los boroscopios. Mi compañero Bruno, que utiliza hace rato ya con los laringos comunes, por lo que dice que hasta 10, 15 intubaciones sirven. Más de eso ya empiezan a romperse, porque es un cable con una camarita al final y no son de alta calidad tampoco. Pero bueno, funcionan muy bien. A ver qué dice acá Mercedes Soler. Mechi, perdón. Pero después de la Hay otra pregunta, la doctora eso es Noelia importante, Porto. lo que dice Mercedes Soler acá, es importante aclararlo. El filtro que va después de la I, o sea, el que está más próximo al paciente, es ideal que, o sea, debería ser un filtro con un humidificador, ¿sí? Además tenga la función de humidificación pasiva sería. Eso también está bueno aclararlo. Gracias, Michi. Son los verdecitos, los más de los que tienen color, que dicen HME, ¿vieron? Esos. Que no es lo mismo que el amarillo, que es solamente filtro. Perfecto. Otra pregunta, bueno, Guille, sí, decime. dice, si en el caso de paro cardiorrespiratorio, según las recomendaciones, no se realizarían compresiones hasta que esté asegurada la vía aérea. Exacto. En realidad, lo primero es la desfibrilación, si tenemos el desfibrilador, si tiene un ritmo desfibrilable, y sí, hasta que no esté asegurada la vía aérea, y asegurar la vía aérea se refiere a intubación no traqueal, porque las ventilaciones tampoco están recomendadas en estos pacientes. Ampliar el tubo hasta la conexión con el respirador. Sí, también. Eso es otra cosa que muchos lo hacen, el clampeado del tubo. Recuerden igual que si el paciente está realmente relajado y continúa relajado, no debería por qué haber ningún tipo no debería exhalar el paciente, pero es una forma también de disminuir los riesgos, el clampeado con una pinza del tubo hasta la conexión. Después, si quieren, les muestro una situación particular, ya que aprovechamos, no la mencioné para no complejizar todo, pero ¿cómo hacemos con aquellos pacientes que lo preoxigenamos, les ponemos máscara de reservorio, ¿sí? y no se mejora la saturación? Le ponemos la máscara de reservorio a 15 litros, le ponemos la cánula nasal a 6 litros juntos y el paciente no sube, está saturando 85. ¿Sí? Una de las cosas que se puede utilizar en un medio adecuado, en un lugar donde tengo también presión negativa, o el filtro EPA
podría utilizarse CPAP, ¿sí? Obviamente nosotros nos protegemos completamente. Si quieren les muestro cómo sería eso. Si estamos con tiempo todavía, les muestro más o menos cómo sería eso. Tenemos tiempo, Guilla. ¿Tenemos Tenemos tiempo? 15 minutos. Bueno, entonces voy a tratar de mostrarle eso, porque me lo dejé para el último, porque es la situación aquella que el paciente, ¿qué hacemos? Está saturando 85, 89, póngale, y no sube la saturación. Entonces, ¿qué hacemos? Lo intubamos igual, le pasamos el relajante, hacemos como que no nos dimos cuenta y pasamos los dos, el inductor, el relajante y lo intubamos. Voy a volver rápidamente. Tenemos tres tipos de pacientes que nos podemos encontrar, y esto está basado en el artículo famoso de preoxigenación y prevención de la saturación de Levitan y Weingart, que los clasifican en tres tipos de pacientes. Le ponemos la preoxigenación, como le dije, la cánula nasal y la máscara de reservorio, como le he dicho, con el barbijo arriba para protegernos más, y lo podemos encontrar en tres tipos de pacientes. Este artículo es viejo, pero yo traté de hacer la modificación para adaptarlo a estos pacientes. Los de bajo riesgo son aquellos que con esa preoxigenación se mantienen entre el 96 y 100%. ¿Bajo riesgo de qué? De saturar rápidamente y que rápidamente desaturen una vez que le paso el inductor relajante y corramos riesgo de que el paciente tenga una hipoxemia severa. Los de bajo riesgo, los de alto riesgo, perdón, son aquellos que saturan con esa máscara de reservorio y la cánula nasal entre 91 y 95%. ¿Sí? En estos pacientes se podría utilizar como simultáneo el CPAP, ¿sí? O la máscara bolsa AMBU con válvula de PIP. ¿Sí? Y después tenemos pacientes de esos que ya están hipoxémicos, a pesar de que nos pasa. Son estos pacientes hipoxémicos, a pesar de la máscara reservoria, estos pacientes, probablemente el mecanismo de hipoxemia que tengan sea el shunt, ¿sí? Y lo que necesite sea PIP. Entonces, en estos pacientes son los que Scott Weingart y Richard Levitan recomiendan el uso de CPAP o bolsas máscara AMBU con válvula de PIP. Entonces, acá les voy a mostrar un video que lo hice el otro día para mostrarles cómo sería el modo CPAP que usaríamos. Eso soy yo con una máscara de BNI. Recuerden acá colocar los filtros. Ahí ya me faltó poner uno de los dos filtros porque no teníamos filtros tanto para probar. Pero fíjense que lo ponemos en modo CPAP. ¿Y qué significa el modo CPAP? Es que le ponemos PIP y no le ponemos presión inspiratoria. ¿Sí? Recuerden los filtros antimicrobianos. Y recordar iniciar el ventilador una vez que la máscara esté bien colocada y coaptada para disminuir los riesgos de fuga y posibilidades de visualización y contagiarnos, ¿sí? Y esto también recuerden de vuelta que he recomendado en lugares con presión negativa. ¿Cómo se hace CPAP en un respirador de los tradicionales? Lo ponemos en el modo CPAP o presión soporte, que vienen juntos, y le ponemos 0 de presión soporte, así que no haya presión inspiratoria. Le ponemos PIP, de 5 a 10, vamos a utilizar, y la FIO al 100%. ¿Sí? Esto durante el periodo de preoxigenación. ¿Sí? Recuerden que si preoxigenamos de esta forma, una vez que decimos, bueno, ya está, le pasamos el inductor relajante y lo ponemos en posición para la intubación, ¿sí? en posición de olfateo, recordar poner el respirador en espera cuando le sacamos la máscara, ¿sí? O en stand-by, para que también haya menos riesgo de exponernos. Y la otra opción, que esta la sacamos de Scott Weingart en lo que es las recomendaciones que hay en eso, basado también en recomendación de expertos, no es evidencia fuerte, el uso de un CPAP de forma más casera, cuando tenemos respirador, es el uso del AMBU, ¿sí? Conectado con una válvula de PIP, ¿sí? El AMBU conectado a su vez en su porción distal a 15 litros, el filtro antimicrobiano y además una cánula nasal que solamente sirve como para presurizar la válvula de PIP, nada más. El paciente está ventilando espontáneamente, ¿sí? Y le aportamos PIP durante el periodo de preoxigenación. ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos necesito? Esta máscara que ven acá, máscara de BNI con arnés, puede ser reemplazada por una máscara de AMBU también, porque se puede utilizar. Un filtro antimicrobiano, un AMBU con una válvula de PIP, que es fundamental, y un filtro antimicrobiano, y el AMBU conectado a oxígeno, ¿sí? A 15 litros. Es una forma de poder aportarle
CPAP o PIP, aquellos pacientes que la saturación no mejora con la preoxigenación habitual que mencionamos hoy. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos eso o es lógico? Fue claro, o sea, se vieron bien las imágenes. Bien. Igual, más preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna que quedó sin responder? Algo que no estén de acuerdo, eso también está bueno que me digan, porque, o que no lo pueden realizar en su medio. Todos tienen las drogas esas que recomendamos, todos, algunos no las tienen. Solo mida, sí, bueno, eso pasa en muchos lugares. Bueno, el midazolam no es la mejor, pero bueno, podría ir y empezar hablándose con el lugar donde trabajo si se puede conseguir algún otro tipo de inductor, porque recuerden, el midazolam hace el efecto a los 2-3 minutos y la succia 1 minuto, así que habría que pasar el midazolam, esperar 1 minuto aproximadamente, 1 minuto y medio, que recién hay que pasar la succinicolina. Y el midazolam, y más si lo usamos asociado con Fenta, tiene alto riesgo de hacer la apnea temprana, antes de que el paciente esté totalmente relajado. Entonces no es el inductor adecuado, pero bueno. Proposuxi, ese sí, en muchos lugares hay. Sí, la mayoría de los lugares van a tener propofol, succinicolina, pero tengan en cuenta ese efecto del propofol que produce mucha hipotensión, ¿sí? Cardiodepresor, vasodilatador,